Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y aquí estamos en el remate con quien no está, porque Miguel Ángel González Suárez se ha fugado con todos los décimos de la lotería y una rubia con implantes. Y me he quedado yo aquí, el grumete, a cargo del timón. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Eduardo Pintado, especialista en relaciones internacionales. Profesor, bienvenido. Buenos días a todos los radio oyentes también. Buenos días con alegría. Sí, por supuesto. Vamos a ver, profesor. Está el patio de mi casa, que es muy particular. Sí, son tiempos difíciles, son tiempos revueltos. Igual aquí en la lejanía, en Canarias, estamos un poco ausentes de todo lo que está ocurriendo en Europa, de los cambios que está habiendo en Europa, y también de conflictos que, por otro tema muy particular, no son muy cercanos, como es el tema de Venezuela. O sea, que sea por una cosa o por otra, se están pasando días de incertidumbre. Hombre, y tanto. Aparte, hoy mismo, en exclusiva, la cadena Reuters, creo que era, resulta que se ha sabido que los Estados Unidos están rehabilitando a marchas forzadas, están modernizando una base militar en el Caribe que data de los tiempos de la Guerra Fría. Y esto se ha visto, en estas últimas 24 horas. Sí, Estados Unidos se ha visto involucrado en los últimos 50 o 60 años en varios conflictos de mayor o menor importancia en la zona del Caribe. La primera de todas, que mucha gente ya se ha olvidado, pero los de mi generación lo vivimos muy de cerca, fue el fallido intento de desembarco en Bahía de Cochinos. Ah, sí. En la época de Kennedy, contra el régimen de Fidel, que estaba muy cercano ya al régimen soviético, ¿no? Bueno, que había misiles. Exacto. Habían montado en Cuba, los soviéticos, algo parecido a lo que a día de hoy ha montado la OTAN en Ucrania. Fue en su día, junto con la guerra de Corea, dos de los capítulos más importantes de lo que entonces se denominaba Guerra Fría. La Guerra Fría. Después hubo otras intervenciones más pequeñas, pero también dramáticas. Panamá. En Panamá con Noriega. Eso sí que fue una invasión terrestre. En toda regla. Granada. Por el control del canal, por lo que eso lleva consigo, ¿no? El control del canal y también todo el lado B. Sí, y después, en lo que se acerca un poco al relato de lo que hoy ocurre en Venezuela, la excusa con el tema de Noriega fue el tema del tráfico de drogas que venía desde Sudamérica, ¿no? Desde Colombia y Panamá se había constituido una especie de puente aéreo directamente con Estados Unidos, ¿no? Y después, como tú dices, la pequeña invasión, pero que fue una invasión terrestre en la isla de Granada. Sí. O sea que Estados Unidos en los últimos años, por un motivo o por otro, en las últimas décadas, sí se ha visto involucrada de una forma importante en Centroamérica, ¿no? Y después están los que se llaman las incursiones que no se ven, las invisibles. Ah, ¿no? Sí, claro, las fuerzas especiales y todo el tema. Ahí se vio en el tema de Allende en Chile. Sí. Me acuerdo perfectamente la de Hugo Banzer en Bolivia. En fin, que por una cosa, por otra, de una forma u de otra, siempre ha habido algún tipo de intervenciones. El amigo americano, sí, hay que llamarle de usted. Aquí en este caso nos duele más, o lo percibimos más, o lo sentimos más. En fin, no sé qué adjetivo darle, porque lo consideramos como usted decía antes correctamente, la octava isla. Por los vínculos. Venezuela, la octava isla, la cantidad de venezolanos que hay aquí, claro, la cantidad de canarios que hay allá. Exacto. De hecho, yo hablando con la comunidad venezolana aquí, sí,
La verdad es que es muy interesante. Sí, lo que, claro. lo que esta gente tiene que contar. Claro, la gente que está aquí no son precisamente chavistas. No, y además sectores importantes de clase media, Sí, 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 sí. profesionales preparados en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la economía, son gente muy preparada, porque Venezuela siempre ha contado en el ámbito de los docentes con grandes universidades, ¿no? Y de ahí han salido muchos, la diáspora hacia España en general y Canarias en particular, aparte de la de Miami, que es la clásica, Sí. ha sido importante, ¿no? Y están en un sin vivir. Sí. Están en un sin vivir porque el método de Trump es realmente peculiar. Porque, Sí. Es una buena palabra, peculiar. sí, porque en el símil boxístico amaga, Amaga. Claro, Amaga. como es de maga, pero no Amaga. no acaba de saltar al ring. O sea, yo creo y espero que así sea, que esta estrategia de Trump, su fin último, sea sentar en la mesa con todas las ventajas y todas las cartas marcadas, Ujú. sentarse en la mesa con Maduro y obligarle o a un proceso electoral nuevo o simplemente que se vaya, darle una salida digna y que se vaya del país. Yo creo que ese es el fin último, porque dar un paso como los hechos que antes mencionábamos de lo que hubo en Panamá o Granada o el intento de Cuba, ¿no? Eso llevaría a un conflicto. Se convocaría inmediatamente la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Ujú. y ahí habría muchas voces disidentes Bastante. en contra. Pensemos que los dos países, las dos grandes potencias de la zona limítrofes con Venezuela son Colombia y Brasil, y las dos hoy en día están gobernadas por gobiernos, vamos a llamar, de izquierda Sí. o progresistas, que es como hoy se suele dominar a esos países. Hay ahora mismo también un proceso electoral en Chile. En Perú hay manifestaciones importantes, o sea que aquel lema de los años 60 enterrado, Ujú. démodé, pasado de moda, que decía siempre Yankees go home, Yeah, Yankees go home. que ese tema pues, prácticamente había desaparecido, con una intervención terrestre podría ser la única base, me refiero, base de propaganda Sí, que podría utilizar Maduro, ¿no? sí. Por lo tanto, no creo y espero que no sea así, sino que sea simplemente el fin último es amagar, debilitar, sentar en la mesa en una posición absolutamente favorable a Maduro y que Maduro dé un paso al lado o se vaya o convoque elecciones. Para que se vaya. Elecciones, sí. El tema está, profesor, corríjame usted si me equivoco, Sí. porque aquí no se trata solamente del señor Maduro y del No, chavismo. no, por Este supuesto. es el tema. Este es el Por tema. supuesto, hay una red clientelar a lo largo de estos últimos 20 años, desde la época de Hugo Chávez. Hay una... no hay que engañarse, ¿no? O sea, él tiene una base, yo no diría sólida, pero sí establecida, de intereses que han funcionado correctamente para ellos. Sí, sí. Aparte, es un modelo que está también Para- presente en más para- sitios. para Las su- bases clientelares Exacto. sostenidas por un régimen. Y claro, no tenemos que olvidarnos de un tema principal. No estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando del país con mayores reservas de petróleo del mundo. Follow the money, Yes. como lo dicen Yes. los gringos. Yes. Sigue el dinero. Yes. Y aquí es donde aparece nuestro Absolutely. queridísimo... Absolutely, exacto. Yes. Y aquí es donde aparece nuestro queridísimo camarada Vladimir Putin Sí. y Xi Jinping. Porque estos son Y- los dos sí. grandes... Y más interesados. Claro. Y más. Y con Y más potencia interesados. militar. Sí. Yo creo que también es uno de los baremos que maneja Estados Unidos. Uno de los baremos importantes
son el tema de tratar de tener intereses dentro de lo que es no solamente el petróleo, sino de la minería. Las tierras raras. Y otra serie de riquezas que tiene el país. Venezuela es un país hiper rico. Sí, no, a nivel de lo que es de reservas, con lo que ya han utilizado en los últimos 100 años, ¿no? Todavía les queda. sigue siendo de los países con mayores reservas en minerales y además un sector importante del país prácticamente inexplotado todavía, la parte del Orinoco y la parte lindando con la Guyana y con Lo que pasa es que ahí es donde, digamos, aparte del todo el tema técnico, ahí está en donde entrarían también todo el tema ecológico y todo el tema meterse ahí a saco. Estamos hablando del pulmón del planeta. Es un tema, lo estamos viendo estos días también, que se está celebrando en Brasil, se están celebrando las jornadas más importantes que reúnen todos los países del mundo para ver el futuro de lo que son las grandes reservas de la Amazonía, ¿no? Las grandes reservas de la Amazonía. Ahí estaba nuestro presidente y estaba toda Europa allí, ¿no? Hay una cosa que a mí yo no puedo evitar ver esto, en lo que es el tablero internacional, y es que volvemos a tener a un régimen que está de alguna manera apoyado por Rusia militarmente y por China económicamente, y un posible cambio de régimen. Estoy hablando de lo que pasó no hace tanto en Siria. Sí. Donde de un momento al otro, de pronto, a este señor, los rusos lo dejaron en la estacada. Por lo menos desde fuera es lo que pareció. Y ahora, ¿se volverá a repetir esto con Maduro? ¿Se lo puede permitir el señor Vladimir Putin? ¿O se va a tener que poner ahí a tope? El tema de Siria es un tema muy complicado. Uy, tanto. Muy complicado. Porque digerir la estética y las escenas que se han visto en las últimas semanas de cómo un líder terrorista... Sí, es tremendo. Estados Unidos había puesto precio, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora resulta que es el mejor amigo. Wanted, ¿no? Wanted, y tanto. Y de repente pasa la siguiente escena. Sí, y bienvenido Mr. Marshall. La cámara y aparece con corbata y todo. En el Capitolio, aparece en Washington, ¿no? Sí, es tremendo. En la Casa Blanca. Entonces... hoy en día que el inmediatismo y la falta del análisis profundo y largo sobre las cosas que ocurren en ciertas partes del mundo, ¿no? Prevalece, todo esto tan inmediato y tan rápido es difícil de digerir. Tiene un denominador común, que quiere decir que los intereses prevalecen. O sea, los intereses económicos prevalecen sobre todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo ya no creo que en el caso que usted decía antes haya una presencia importante y un soporte militar, me refiero, militar importante de Rusia en el Caribe. Apenas puede mantener cierta relación con Cuba y no tiene poder financiero, poder económico para perder y para situarse, me refiero, en esa zona. China es distinto. Y tanto. Lo que pasa es que China no va metiendo misiles, ni barcos, ni entrenando mercenarios. China va con dinero por delante. China opera de una forma distinta, cautelosa. Rusia pega y China paga. Sí, cautelosa, sigila, es silenciosa, pero es profundamente práctica. Muchísimo. Por ejemplo... Y despiadada. El tratar de financiar un nuevo embarcadero, unas nuevas instalaciones petroleras a nivel de muelle y de barcos en Maracaibo. Esas son las maniobras típicas de China.
Eso lo hemos visto. Todavía su presencia en Sudamérica es muy lenta y muy cautelosa, porque China tiene el foco ahora como objetivo principal los recursos de otro continente, que es África. Sí, hace rato que está ahí, ¿eh? Sí, entonces ahí ya domina, ya prácticamente en varios, no en todos, en muchos países ha sustituido a antiguos países Sí, aparte colonialistas. son los dueños de hectáreas y Sí. hectáreas, millones de hectáreas. Como era Francia, o sea, muchas zonas y antiguas colonias francesas, francófonas, donde dominaba en el ámbito de lo financiero el franco CFAC, está en franca retirada. El franco está en franca Sí. retirada. Y está ocupando ese puesto China. ¿Cómo? Pues como yo le decía a usted antes, no, o casi nunca, prácticamente nunca, con presencia militar, sino con presencia financiera. Entonces, en toda la zona del Golfo de Guinea, pues infraestructuras aeroportuarias, infraestructuras portuarias, casos realmente peculiares, grandes estadios de fútbol con enorme iluminación. Sí, y sí, tal. sí. Por aquí nos manda un mensaje un oyente. Sí. Dice, China ha comprado inmensas regiones de Hispanoamérica para cerrar y cortar suministros vitales a USA. Bueno, tendría que verificarlo. Me limito a leer Sí, los WhatsApp que nos sí, mandan. puede ser. Yo no lo niego. Hasta hace 30 o 40 años, Japón era la que tenía una presencia muy importante en las reservas de madera para su industria del papel. Ujú. Pero bueno, no me extrañaría lo que dice el oyente. No sé exactamente las cantidades por hectárea. A saber. A saber, ¿no? A saber. Pero vamos, hasta hace 20 años la gran presencia en la parte del Pacífico Ujú. eran grupos y lobbies de ámbito japonés. Recuerde usted el tema de lo que era una influencia directa, que era que fue presidente de Perú. Sí, Fujimori. Fujimori, ¿no? Bueno, alrededor de Fujimori se movieron muchos intereses muchísimo. japoneses en el ámbito de la madera, sobre todo para la industria papelera de Japón. Hasta ahí llegó. Sí. Pero no me extraña lo que dice Es posible, el oyente. es posible. Es un tema a seguir. Lo sé con seguridad porque lo he visto y he estado allí en África. Eso lo he presenciado yo con mis ojos. En el tema de Sudamérica, yo creo que sería un proyecto de más largo Recorrido. Sí, de más largo plazo. Entonces, ¿usted cree que va a haber intervención en Cuba? En Cuba, Dios mío. ¿En Venezuela? Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Yo me he fijado estos últimos días las pequeñas divisiones o matices Ujú. que hay en la oposición venezolana. Los más veteranos Ujú. quieren inmediatamente un paso adelante de Ya Trump, no pueden más. de Trump. Métale mano, señor Pa- Trump, no, como dice el otro. para echarlo, pero sentándolo en la mesa. Sí. Desde que les nombres una invasión terrestre, son más prudentes, ¿no? Porque es su patria. Hombre, lógico. Es Es que su aunque no país. sea una invasión terrestre, con Sí. que metan 20 misiles Tomahawk, Sí, exacto. Digamos, aunque se sectores carguen las principales instalaciones militares, Sí. civiles van a morir. hicieron algo parecido estos últimos meses, que usted lo habrá vivido igual que yo. Eso se llaman procesos selectivos. Ujú. Lo hicieron con Irán, con la Sí. antigua Persia. Exactamente. De la Algo mano. parecido es lo que veo yo. A lo mejor. Y han obligado a sentarse en la mesa Y tanto que a los obligaron. Hamás y a Persia, iba a decir, a Irán. A Irán. Pero no lo invadieron. No.
los asustaron. Sí. Y imagínese usted, Es vamos lo a que yo ver, le porque decía a aquí hay un usted tema... de amagar. Amagar. Hay un tema aquí que está sobrevolando Venezuela, y es la conexión del régimen de Maduro Sí. con el gobierno de España. Eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. Porque aquí ya se ha visto que Yo cuando... en el ámbito de lo que es la analítica de los procesos internacionales, me gusta mucho, o casi siempre, basarme en hechos puntuales, Ujú, no en la carga anímica que yo mismo podría tener claro. influido para llegar a decir de una forma clara, como se dicen en muchos medios, que políticos españoles están directamente involucrados en intereses en Venezuela. Lo parece. Ya, pero... Incluso no me refiero a niveles de corrupción, La- ni nada la- así, ¿no? la- Sino más a nivel ideológico ha habido mucho intercambio. Pero si yo tengo una forma de, en fin, de analizar y dar mis opiniones, me gusta basarme más en hechos, porque si no me diluyo. Claro, no, sí, yo lo entiendo. Más que todo es que siempre hay esa tensión por diluyo. parte del gobierno español Yo- a la hora de criticar abiertamente y todo lo demás. Yo puedo decir Es ahora, complicado. porque por mi edad, por la edad y por ciertas experiencias, que en su día, mucho antes de la época de Chávez, cuando un conocido presidente, y además presidente del Internacional Socialista, como era Carlos Andrés Pérez, El famoso Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez y sus ¡Qué tiempos aquellos! y sus fundaciones en su día En las fundaciones. financiaron al socialismo español, pero como hicieron también fundaciones alemanes. Y es en su contrario, fundaciones democristianas o Sí, fundaciones no, las liberales fundaciones es alemanas algo ya bien conocido. financiaron Hasta Hillary Clinton tenía una Sí, fundación muy interesante. a la UCD, ¿no? Entonces... ¿Quién financió a la UCD? En su día fueron las grandes, fue la Konrad Adenauer, que es la gran fundación de los democristianos alemanes, y la Friedrich Ebert, que era la de los socialistas también, financiaron, pero eso era muy común, era normal sí. entre fundaciones ideológicas. Claro, apoyarse. Y la Konrad Adenauer, por ejemplo, durante muchos años también tuvo una presencia importante en Chile, cuando la democracia cristiana chilena de Eduardo Frei. Sí. Entonces, bueno, pues eso era normal. Hasta ahí llego, porque son cosas demostrables Sí. y absolutamente legales. Sí, no, si yo a lo que me refería era en su día, a digamos, a las conexiones ideológicas. Ahora, lo que estamos hablando ahora son las conexiones en el ámbito ideológico. Ahora ya las conexiones en el ámbito personal, no, ahí privado ya no me meto. y Yo eso financiero, es materia de financiero, de eso, otro costal. eso ya es otra Yo cosa. estaba hablando más a nivel ideológico de la Sí. proximidad y del apoyo. Sí. Y luego, antes de que se nos vaya ya esto a la publicidad, lo último de lo último, Ucrania, Procos, la caída del frente y el tremendo escándalo de corrupción mayúsculo que se está dando en Ucrania a día de hoy. Ministra de Justicia y ministro de Interiores, a ver, un momentito. Justicia y Energía. Sí. Chimpún, como diría Miguel Ángel. Sí. Pocas veces, no solamente en este programa, en esta isla y en este país y en Europa, se pone encima de la mesa de una forma importante problemas internos que sacuden Ucrania, sobre todo en el ámbito de la corrupción. Es que es muy importante, porque esa corrupción la pagamos nosotros, Sí, nuestros impuestos, pero fíjese usted vía EU. que pocas veces aparece en negrita. Por ahí. En la página 8, en la página... Ahí está. Bueno, en la página 10. Yo le invito a los oyentes a que busquen Sí. esto en el periódico de hoy, en El País, en Sí. El Mundo, en el ABC. No lo van a ver. Sí. No está.
No. ¿No está? Hoy la noticia principal... Es hoy, tremendo. Es por decir algo. Hoy la noticia principal es que el primer ministro ucraniano está en Francia, estuvo ayer en Francia, Comiendo croissants. con Macron, Muy bien. y quería firmar... Sí, más dinero. No, y 100 Rafale, que son los cazas bombarderos Claro. franceses, Sí, ¿no? sí. ¿Y quién paga eso? Esa es la gran noticia. No la corrupción. La que antes de ayer dimitió su ministro de Energía. Nos tenemos que ir, profesor, porque Bueno. se nos come el tiempo, pero seguiremos hablando. Da para otro programa. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted. Arigato. El remate de la 10 Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.